Seguimos con más invitados en el Energy Summit del Cronista Comercial. Es tiempo de hablar con Matías Campodónico, que es presidente de Dow para Argentina y la región sur de América Latina. Gracias por venir, Matías. Gracias a ustedes, Santiago, por la invitación. Muy contento de estar acá. Se habla mucho del crecimiento de vaca muerta, bueno, hablamos también hace minutos, y la extracción de hidrocarburos, pero no se habla tanto de la producción aguas abajo, lo que es el midstream, downstream de estos hidrocarburos. ¿Cuál es el rol de Dow para el crecimiento de vaca muerta? Mira, es una excelente pregunta y comentario, creo que llamado a la reflexión también, ¿no? De un país que tiene una vocación industrial muy fuerte. Para empezar, te voy a comentar que el 95% de los productos con los que nos cruzamos en nuestra vida cotidiana en algún momento pasó por la petroquímica, desde polímeros, resinas plásticas, materiales de construcción. O sea, nosotros solamente como Dow más o menos abastecemos, somos una industria de 18 cadenas de valor, con lo cual para un país que crece es absolutamente esencial pensar en cómo le agregamos ese valor industrial a vaca muerta, ¿no? Y lo bueno es que si con una mirada de vaso medio lleno, un yacimiento de clase mundial como es Vaca Muerta, que hace 10 años era una ilusión, hoy es una realidad con muchísimas compañías presentes, obviamente, en la provincia de Neuquén, con una expansión del midstream de la mano del gasoducto Néstor Kirchner, que ya tiene los primeros 11 millones de metros cúbicos adicionales, y vamos hacia la segunda etapa. Tenemos que pensar sí o sí, sobre todo en el polo petroquímica de Bahía Blanca, de cómo le agregamos más valor a ese gas y de una manera complementaria con otras industrias que van a surgir, como potencialmente el LNG, exportación de propano, butano, gasolina natural. La buena noticia es que la geología es muy buena. Vaca Muerta es un yacimiento súper rico en líquidos y eso nos permite también pensar en mayores inversiones petroquímicas. Hoy, para que te des un orden de magnitud, Vaca Muerta da para pensar en un incremento del 50% de la capacidad del polo petroquímico Bahía Blanca, en una inversión total de unos 10.000 millones de dólares, no solamente de Dow, sino de todas las empresas que conformamos ese ecosistema, de creación obviamente de puestos de altísima calidad, puestos de trabajo de altísima calidad, y también de todo un ecosistema de innovación, ¿no? De la mano pensando en Bahía Blanca, porque nosotros estamos insertos ahí, es un lugar natural para que eso ocurra, porque es la cabecera de los dos gasoductos troncales que llegan de la cuenca del Golfo de San Jorge, de la cuenca austral, del San Martín, y todo lo que viene de Vaca Muerta, así que es con universidades nacionales de muchísimo prestigio. O sea, Bahía Blanca creo que va a tener un rol súper estratégico en esto que mencionabas vos, que es cómo le agregamos más valor, y también le agregamos más valor a nuestras exportaciones y diversificamos nuestras exportaciones, ¿no? Podría estar horas hablando de este tema porque me apasiona. Hay una mirada precisamente industrial sobre cómo debería ser el ordenamiento de que la Argentina no exporte la materia prima, el gas, sino que exporte, por ejemplo, urea. ¿Cómo contribuyen también a esa discusión de poder transformar localmente el gas? Mira, yo creo que es un riesgo. Hoy creo que hay un consenso político, a pesar de la incertidumbre que nos toca vivir propia de un proceso electoral. Por un lado hay un consenso muy fuerte de cuáles son los sectores más competitivos de la Argentina, el petróleo y el gas, la minería, sobre todo de la mano del litio, del cobre, el potencial del campo argentino, la industria del conocimiento, pero yo noto que de la mano de ese consenso también hay cierto riesgo a tender al extractivismo. Creo que nosotros no podemos perder nuestra mirada y nuestra vocación industrial como país, que fue esa vocación industrial que hizo de la Argentina un país de clase media, de movilidad social ascendente, de universidades de calidad, de investigación, etcétera. Y creo que lo primero a lo que tenemos que aspirar es a ser un país normal en la macroeconomía. O sea, yo le doy la bienvenida a regímenes especiales, ¿no? Que ayuden a desrisquear ciertos sectores competitivos para que esos sectores aporten los dólares que necesitamos para resolver la restricción externa, pero creo que hay un consenso de que tenemos que también terminar con esos parches y estabilizar la macroeconomía para que un inversor de afuera venga y se sienta cómodo, sobre todo en el caso como el nuestro, la petroquímica, de hacer inversiones a 30 y 40 años, ¿no? Y esa macro estable
también nos va a permitir tener una serie de debates que aún no estamos teniendo, que tienen que ver con la descarbonización, con la sustentabilidad, porque hoy también eso hace parte de la agenda de competitividad de un país. O sea, la Argentina es un país que tiene un mercado interno importante, pero si nosotros pensamos en expandir, por ejemplo, el polo petroquímico de Bahía Blanca, lo tenemos que hacer pensando en assets exportadores de clase mundial. Entonces tenés que ponerte a pensar en mecanismos como el mecanismo de ajuste de emisiones de la Unión Europea, qué requisitos van a tener esos mercados consumidores para comprar, ya sea nuestro gas y nuestro petróleo, también van a querer petróleo y gas con menos emisiones, que sea producido con menos emisiones, y también van a querer comprar polímeros, fertilizantes y otros productos donde esa va a ser una ecuación importante, ¿no? Y ahí también tenemos que pensar otros marcos, como en Estados Unidos, que ahora se discute el IRA, el Inflation Reduction Act, ¿no? Que también trae una serie de incentivos, cómo pensamos un mercado de precios de carbón, en fin, un montón de discusiones de economías más maduras y más avanzadas que hoy, obviamente, por tener el foco tan puesto en cómo ordenamos la macro, todavía nos estamos dando, pero yo creo que es cuestión de tiempo para que eso también ocurra en la Argentina y tenemos enormes ventajas para llegar a esa discusión de manera muy competitiva también. Decías hace un rato, Matías, que el 95% de las cosas que tenemos en las manos pasan por la industria petroquímica. Hacia adelante, en la mirada global, cuando vaya reduciendo el consumo de gas y de petróleo, ¿qué va a pasar con la petroquímica? Bueno, ahí, a ver, por un lado la petroquímica argentina y en nuestro caso específico, somos conscientes de que hay una ventana de tiempo que se cierra, ¿no? Que paulatinamente se va a ir cerrando. Nosotros tenemos 3 nuevas metas de sustentabilidad que son muy ambiciosas. La primera es llegar a la descarbonización total de nuestros activos para el año 2050, y ahí no importa tanto si producís en Argentina, en Estados Unidos, en Europa o en Asia-Pacífico, tenemos que llegar a descarbonizar todas nuestras plantas industriales y después tenemos objetivos muy ambiciosos en lo que tiene que ver con la economía circular de los plásticos, ¿no? Cómo producimos cada vez plásticos a partir de desechos plásticos o de residuos, cómo pasamos de una economía lineal donde vos producís un insumo, ese insumo tiene una vida útil y es arrojado, incinerado o arrojado en un relleno sanitario, o cómo construimos una economía circular donde se produce un círculo virtuoso, donde ese residuo vuelve de nuevo como materia prima, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que por ser consumidores de gas natural, que es uno de los fósiles con menos emisiones, esa ventana de tiempo es un poco más larga, pero el día que nos movamos a una movilidad eléctrica, creo que la petroquímica es un poco el destino de esos hidrocarburos, ¿no? Porque el mundo no va a dejar de consumir polímeros si vos pensás en el rol del plástico. Obviamente, con esta responsabilidad que nos cabe de resolver ese desafío que tenemos de que el plástico no termine en el medio ambiente o en los océanos, el plástico va a seguir siendo un material absolutamente esencial para nuestra vida cotidiana, sobre todo en la medida que en un planeta de 8.000 millones de personas, 9.000 millones de personas de acá a 25 o 30 años, vaya sumando gente a la clase media, ¿no? A veces me parece que tenemos como debates diferentes en las economías más desarrolladas y por otro lado tenés países como la India, de 1.500 millones de personas, o China de 1.500 millones de personas, donde el consumo de polímeros, de resinas y de plásticos todavía está muy por debajo de lo que es la demanda de países más desarrollados como Europa o Norteamérica, ¿no? Claro. Para el polo petroquímico de Bahía Blanca, ¿qué es lo que está haciendo a nivel, qué es lo que hace falta a nivel de infraestructura? Mira, infraestructura, obviamente en el midstream nosotros tenemos una mirada bastante global porque estamos presentes tanto en el upstream. Nosotros creo que como compañía hemos sido bastante disruptivos y pioneros, siendo que no somos un productor de hidrocarburos, no somos una empresa de oil and gas, en asociarnos con YPF cuando Vaca Muerta todavía era una ilusión, y perforamos y pusimos en productor, no como operadores, sino como socios financieros de YPF, el yacimiento del Orejano, fue el primer yacimiento de shale gas de la Argentina, y también tenemos una participación accionaria en el midstream en Compañía Mega, junto con YPF y Petrobras, que básicamente hace la separación y fraccionamiento de gas natural,
Con lo cual tenemos una mirada bastante integrada. Yo te diría que hoy lo que hace más falta desde el punto de vista de infraestructura es seguir con la ampliación de los gasoductos, que ya está en marcha, se anunció la reversión del gasoducto norte que nos permitiría, no solamente sumado a la capacidad extra del Néstor Kirchner, ¿no?, que te reemplaza el LNG en el pico del invierno, te permite pensar en exportar LNG en el verano a contraestación del hemisferio norte. La reversión del gasoducto también nos permite pensar en dejar de importar gas de Bolivia y exportar eventualmente a Brasil. Creo que el gran desafío hoy en la Argentina está en el midstream, ¿no? Lo ves tanto en el sector eléctrico como en el sector de oil and gas. Y creo que estamos viendo que también hay un consenso político sobre la necesidad de apuntalar esas inversiones, y el gasoducto Néstor Kirchner fue una prueba de eso, ¿no?, que se hizo en tiempo y forma, no hubo trabas, no hubo recursos de amparos. ¿Viste? La Argentina entendió que necesitamos llegar a terminarlo y se terminó. Y eso creo que es una muy buena noticia. Matías, muchísimas gracias. Gracias a vos. Los invitamos a seguir viendo el Energy Summit del Cronista Comercial.